con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás del velo adentro del arca del testimonio, y aquel velo los hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has permitido gozarnos en tu presencia, y te pedimos que tú unjas mis labios y los oídos de mis hermanos, para que lo que se oiga sea tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El día de hoy vamos a hablar precisamente, toda esta semana hemos estado hablando acerca de todos los elementos que traía el tabernáculo, todo lo que había en el tabernáculo. Y el día de hoy nos toca hablar sobre el velo y el propiciatorio. Y bueno, les voy a contar una historia. Este cuate es la historia de un cuate que se llama John Newton. Es el que hace la canción de Sublime Gracia. Él era transportador de esclavos, porque estaban en esas épocas en las que se llevaban a los negros. Él tenía un barco, entonces agarraba y se llevó a todos, y allí en el barco comenzó a escuchar y decía, pero es que ¿por qué hago esto? Como que se sentía incómodo. Y entonces de repente comenzó a escribir estas palabras: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego más, hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Y este cuate decía, es que ¿cómo puede ser posible que yo me dedique a hacer esto? Imagínate que las personas de color, al escuchar este canto, sentían una esperanza, porque decían, pues vamos esclavos, pero Dios puede hacernos libres, porque su gracia es grande. Entonces, ¿por qué empiezo con esto? Bueno, porque nuestro primer punto es la separación del hombre con Dios. Entonces, cuando estaba, ¿esto en dónde lo vemos? Bueno, desde el principio en el jardín del Edén, en la historia de Adán y Eva, ellos rompieron un pacto con Dios. Entonces, lo que era la parte de la presencia de Dios y de los hombres se separó, se rompió en dos. Imagínate que antes caminabas y Dios iba ahí a tu lado, ibas escuchando la voz de Dios, así directamente. No tenía que haber ninguno en medio, sino que Dios hablaba directamente. Y entonces cuando Adán y Eva pecan, eso viene a ser roto. Entonces, este velo estaba por esa parte, porque nadie podía entrar delante de la presencia de Dios más que el sacerdote, y eso una vez cada año. Nada más, era una sola vez. Entonces ahí encontramos la historia de Adán y Eva. Pero ya no había, Dios los saca del jardín del Edén, pero ya no había comunicación. Dios seguía estando con ellos, pero ya no estaba la comunicación como antes, por cuanto habían pecado. Hasta hay un versículo bíblico que dice, por cuanto hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto fue lo que vino a experimentar la ruptura, Adán y Eva. Pero encontramos algo interesante con este velo, porque el velo era como, más o menos como este grosor, 7 centímetros de espesor, según lo que dicen algunos eruditos de la palabra, y tenía ciertas características. Entonces vamos a verlo en el versículo 31, de ahí de donde estamos, que dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y cada uno de estos colores tiene su significado especial. En el caso del color púrpura, significaba que era el rey, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Amén.
El azul significaba la divinidad de Dios. El carmesí es la sangre que sería derramada por Jesús para la expiación de los pecados, y el lino torcido significaba la justicia. En el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar estos versículos de por qué le damos el significado a estos colores. Y el primero, pues bueno, viene en Mateo 2:2, que dice, es cuando llegan los magos de Oriente, y dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Recordemos que en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Entonces cada color tenía su significado porque no podían entrar directamente a ver la presencia de Dios. Entonces dice, pues ¿en dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Eso es en Mateo 2:2. Después, tiempo después, el gobernador, cuando se presenta delante del gobernador, llega y le dice, bueno, ¿qué dicen que tú eres el rey de los judíos? Y dice, pues tú lo has dicho. Eso igual lo encontramos en Mateo 27. Después, los soldados, al burlarse de él, decían, salve el rey de los judíos. Durante toda esta parte del Nuevo Testamento en Mateo encontramos que van diciéndole que él es el rey, que él es el rey, por burlo, por otra ocasión, pero él era el rey. Entonces por eso estaba el color púrpura, porque decía, él es el rey. Luego el carmesí era el sacrificio, era la sangre, el pacto de su sangre, con el cual nosotros vendríamos a ser limpios. Y ahí sí quiero que me acompañen a 1 de Juan 1:1. Amén. No, perdón, es 1 de Juan 1:7. ¿Estamos? A ver, alguien que me lo lea, ¿qué dice? Pero si andamos en luz, con Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos libera de todo pecado. Ahí encontramos la parte de la sangre, porque con la sangre nosotros íbamos a ser limpios de todo pecado. Son los colores que traía el velo. Aparte también del carmesí, ¿qué otro color dijimos? Del lino torcido, que es la justicia de Dios para sus hijos. Eso lo encontramos en Apocalipsis 19:8. Y el color azul viene siendo la divinidad de Dios. Y Juan el Bautista nos habla de eso precisamente en 1 de Juan 1:1. ¿Qué dice 1 de Juan 1:1? Cualquiera lo que era lo del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, nuestras manos tocante al verbo de vida. Ok, y eso también lo encontramos en Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? Ese fue el que leí Juan 1:1. Primera de Juan. No, ahora es Juan. Y en el principio era verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces nosotros encontramos precisamente que ahí nos habla de la divinidad de Dios. Desde el principio el verbo era Dios, y precisamente nos está hablando de esto. Todos estos colores son significativos porque en el Nuevo Testamento los vamos a encontrar en el sacrificio del Señor Jesucristo. Él muere más o menos por ahí de las 3 de la tarde. Pero encontramos todo esto, ¿por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo va a ser crucificado, antes de ser crucificado, le ponen también un manto precisamente de color púrpura, que era la parte del rey. El carmesí venía a ser la sangre del Señor Jesucristo. Y aunque muchos decían, ¿por qué no te bajas si tú eres Dios? Al momento de su muerte, todos van a empezar a reconocer que precisamente era el Hijo de Dios. Entonces nosotros cada uno de estos símbolos los vamos encontrando. Y una de las principales funciones de esta cortina, de este velo,
era separar el lugar santo del lugar santísimo. Porque al lugar santísimo el sacerdote tenía que pasar por todo lo que hemos estado viendo toda la semana, tenía que purificarse, tenía que hacer varias cosas antes de llegar ahí al lugar santísimo. Porque si no, en el momento en que entraba al lugar santísimo, el sacerdote caía muerto, si alguno se había brincado. Entonces estaba separando esta parte. ¿Y por qué? Bueno, también lo vemos en el Antiguo Testamento. Esta es una alegoría, voy a alegorizar tantito. Cuando estaba Moisés delante de la presencia de Dios, la gloria de la presencia de Dios era tal en él que no lo podían ver. Entonces tenían que cubrirlo con un velo, porque la gloria de Dios destellaba. Y todos decían, pero es que no lo podemos ver, porque estuvo delante de la presencia de Dios y lo rodeaba la santidad de Dios. Entonces, este velo era lo mismo. Tú y yo no podíamos entrar en aquellos momentos. Aun si alguien quería chismear, así para ver qué había, con tan solo el simple hecho de mirar, con eso caía muerto. Por eso tenía que ser de ese grosor el velo, porque nadie podía ver lo que había dentro, porque en esos momentos era cuando la presencia de Dios iba a estar. Iban a ser limpios los pecados, pero solamente un hombre podía entrar. En estos momentos a nosotros ya como que eso se nos olvida y decimos, pues de todos modos voy a llegar y pues está la presencia de Dios o no, pues a mí qué. Pero en aquellos momentos ellos reconocían que si entraban delante de la presencia de Dios impuros, iban a caer muertos ahí. Y también, una vez entrando, encontrábamos lo que viene siendo el propiciatorio. El propiciatorio viene siendo la tapa del arca. Entonces, eso lo encontramos en Éxodo 25:17. El arca medía aproximadamente 1.15 metros. Y esta tapa estaba hecha de un material especial, porque estaba construida de oro puro. Y también, aparte de ser construida de oro puro, era labrada. Entonces tenía dos figuras de dos ángeles que estaban con sus alas abiertas y estaban uno frente al otro. ¿Tienes Éxodo? ¿Qué dice Éxodo 25:17? 25:17 dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Pero esta parte del propiciatorio era muy interesante, porque el propiciatorio era en donde el sacerdote entraba para derramar la sangre del cordero que había sido muerto para expiación de los pecados. Entonces, con la sangre que tenía en el dedo, y además le rociaba, y quedaba justito en medio de los dos ángeles, que los dos ángeles estaban viendo que el pacto de derramar la sangre del cordero había sido hecha. Entonces podían ser los pecados cubiertos, podía haber expiación de pecados por la muerte de ese cordero. En el Antiguo Testamento, en el Jardín del Edén, los ángeles que encontramos, dice que tenían espada, porque ellos iban a evitar que entraran al Jardín del Edén. Pero estos ángeles están con sus brazos abiertos, porque están precisamente diciendo, esta es la protección, esta es la cubrición de los pecados, por cuanto has derramado la sangre del cordero. Pero eso lo hacía el sacerdote para todo el pueblo, para que todo el pueblo fuera santificado. Entonces esta parte es muy importante, porque el sacerdote podía entrar, podía llegar, pero el sacerdote tenía que purificarse antes para poder entrar a ese lugar santísimo. Ahora nosotros, pues gracias a Dios que podemos entrar, pero entendemos igual esa parte. Imagínate que en esos momentos, yo me imaginaba, antes todos necesitábamos un mediador para escuchar la voz de Dios.
Ahora cada uno de nosotros podemos escuchar la voz de Dios, pero en aquellos tiempos tenía más impacto, porque nada más una vez podía entrar el sacerdote. Entonces, seguimos viendo y viendo y viendo esta parte del propiciatorio, que cuando llegaba el sacerdote y lo ponía, había expiación de pecados. Y encontramos algo muy interesante, y es donde voy a abundar un poquito más, que es precisamente en Mateo 27:51. Y ahí sí quiero que todos me acompañen, por favor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo 27:51. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y bueno, seguimos viendo ahí la parte de la resurrección, pero la parte importante es de que el velo se rasgó. Entonces, a ver, recordando, ¿para qué estaba el velo? Para separar el lugar santo del santísimo. Para separar el lugar santo del santísimo. Y en el santísimo, en el lugar santísimo, ¿qué estaba? El arca del pacto. ¿Pero qué había? ¿Qué estaba? Estaba la presencia de Dios. Estaba la gloria de Dios. Entonces, al momento en que Jesús viene a morir y se rompe este velo, precisamente ahí vamos a empezar con la predicación. Todo lo anterior fue la introducción, porque es exactamente al punto al que vamos a llegar. Si tú el día de hoy estamos hoy aquí, tú y yo el día de hoy estamos aquí, es por la gracia de Dios. Amén, aleluya. Entonces, este velo estaba para esa función, esa era la función que tenía que cubrir. Ese velo, el separar la gloria de Dios con su pueblo. Al momento en que Jesús dice, el precio ha sido pagado, ahí empieza todo. Y cuando le entrega el Espíritu a Dios y da la última exhalación, ese velo viene a romperse. Porque ese fue el puente para que tú y yo pudiéramos entrar delante de su presencia. Pero imagínate esta parte, qué impactante ha de haber sido. Yo me imagino después a los sacerdotes que entraron al templo y decían, ¿quién rasgó el velo? Hasta me los imagino con temor así de, ¿entraremos o no? ¿Sí entraremos o no? ¿Qué tal? Y esto sigue vigente y en este momento que hemos muertos. Todo lo que debió de haber pasado por sus cabezas. Pero al momento en que Dios entrega su vida y se rompe el velo, podíamos entrar delante de la presencia de Dios. Ya no era necesario que un sacerdote se metiera, porque el Señor Jesucristo era el Cordero inmolado. Amén. Iba a ser ese Cordero que iba a entregar su vida para que tú y yo el día de hoy pudiéramos entrar delante de su presencia. Pero como les digo, al momento de venir eso, parece que nos hemos olvidado de la gracia de Dios. Cuando uno reconoce esa parte que dice, Dios vino a romper el velo. Sí, hermano, Dios vino a romperlo, pero cuando te acercas tú a la gracia, cuando te acercas tú y le dices al Señor, Señor, por gracia puedo acercarme a ti. Esos pecados que nos separaban de Dios, el Señor Jesucristo vino a dictar y dijo,
ya no va a haber más un cordero que muera por sus pecados, porque el día de hoy yo los he hecho salvos, yo los he hecho Amén, limpios. aleluya, amén. ¿Te imaginas qué impresión? El Señor Jesucristo muere y la tierra empieza a temblar. Y se rompe el velo. Qué impactante. Y esos colores, estábamos platicando el pastor y yo, estábamos platicando y decíamos, bueno, ¿y cómo habrá sido exactamente el velo? Porque no nos da, aunque nos da los colores, no nos da una referencia. Si estaban los colores verticales, si estaban horizontales, si era una combinación de todos los colores. ¿Cómo estaba? No lo sabemos. Pero nosotros, como todos decimos, yo creo que estaba así. ¿Cómo se le dice? Vertical, cada uno de los colores. Y se rompió precisamente por el carmesí. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Amén, aleluya. Imagínate, estamos reconciliados tú y yo. Amén. Tú no necesitas ser digno para entrar delante de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te ha hecho digno. Amén. Muchas veces creemos que nosotros para llegar a la iglesia tenemos que ser dignos, tenemos que estar limpios. Realmente luego el trabajo y todo lo demás, el cansancio, luego son pretextos, realmente es porque nos sentimos impuros. No es porque no queramos ir, sino porque nos sentimos impuros para estar delante de la presencia de Dios. Pero con esto el Señor Jesucristo estaba diciendo, yo ya te he hecho digno para entrar. Al momento de romper ese velo, yo te di la comunicación abierta con mi Padre. Yo te di la comunicación abierta para que tú llegaras y te dieras cuenta, por mí has sido salvo de la ira. Si nosotros no viviéramos bajo la gracia y viviéramos bajo el Antiguo Testamento, seguramente muchos de nosotros ya hubiéramos sido lapidados, ya hubiéramos sido hechos muertos, porque así era el pacto de Dios. Pero el día de hoy tú y yo venimos a ser cubiertos con la gracia. ¿Sí estamos entendiendo esta parte? Amén. Amén, aleluya. ¿Qué es la gracia? Es un regalo no merecido. Tú no merecías entrar delante de la presencia de Dios. Yo no merecía entrar delante de la presencia de Dios. Yo por mis pecados, yo creo que desde los 7 años que ya tenía conciencia, 5 años tal vez, o más antes, yo hubiera caído muerto. Pero tú y yo vivimos por la gracia. Pero tú estás seguro que vives por gracia. ¿O todavía no estás de acuerdo en que vives por gracia? Muchas veces, esto te lo digo porque muchas veces yo he escuchado que dicen, es que la presencia de Dios, pues puede que esté, pero ¿qué tal y la veo y caigo muerto? O que dicen, es que yo no soy digno. Mejor ora tú, porque a ti sí te oye, a mí no. Comenzamos a escuchar cosas así. Es que me gusta ir para allá para decirle a tal persona que ore por mí, porque Dios a él sí lo oye y a mí no. Déjame decirte algo, en el momento en que se rasga este velo en dos, tú vienes a tener la comunión directa con el Padre. Amén, aleluya. Y Dios tanto te escucha a ti como me escucha a mí. Pero debemos entender que vivimos por gracia. Ese canto y esa historia me impacta mucho. Precisamente escuchaba un pastor que se llamaba Seymour Philip. Es un cantante. Y este cuate decía, yo me imagino a este
Yo, cuando iba ahí en el barco, y pues ahí, no sé si hayan tenido instrumentos o no, pero estaba escuchando las olas, el mar, y toda la onda. Entonces, de repente comenzaba el mar, y las olas, y de repente comienza a decir, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Decía, si yo el día de hoy estoy viviendo, es por gracia. Amén, amén. Este hombre, después de eso, su vida es transformada. Dejó de ser ese vendedor de esclavos y comenzó a hablarles a los negros, a ese pueblo con el que él había llevado para que fueran presos. Les comienza a decir, comienza a vivir bajo la gracia de Dios. Comienza a vivir delante de su gracia, porque puede ser que tú estás preso el día de hoy, pero Dios ya te ha hecho libre. Imagínate el día de hoy, a ti y a mí nos ha venido a ser libres. A las 3 de la tarde aproximadamente muere el Señor Jesucristo. Se rompe el velo y hay tinieblas y todo. Yo me imagino que el diablo al momento de morir se estaba riendo, pero al momento en que se rompe el velo suelta su grito, porque el diablo entiende y dice, el día de hoy el hombre ha venido a reconciliarse con Dios. Amén, aleluya. Ya no me va a ser tan fácil hacer caer al pueblo de Dios, porque el día de hoy está viviendo bajo la gracia. Amén, aleluya. Cuando tú entiendes esta parte de la gracia, realmente le dices a Dios, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por ese regalo que yo no merecía. Tú no merecías el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Y tú puedes entender y decir, gracias Señor, porque por tu sacrificio yo he venido a ser salvo. Gracias Señor, porque por tu sacrificio nosotros tenemos la vida. Porque la paga del pecado era la muerte. Pero el día de hoy, por el sacrificio, tú tienes ¿qué? Vida. Amén, aleluya. ¿Sí entendemos eso? Amén, amén. Vamos otra vez a leer esa parte. Y he aquí el velo del uno de atrás, el 50. Mas Jesús, abriendo otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Una vez exhalando, tu vida, el día de hoy, costó algo, la sangre de Dios, la sangre de su Hijo. Amén, aleluya. Tu vida, del día de hoy, costó algo, un sacrificio de una persona que era el Verbo de Dios. Y ese es el Señor Jesucristo. ¿Habrá razones para no darle gracias? Que estoy mal en mi vida, que estoy así, que tengo enfermedades que no se me quitan. Vive bajo la gracia. Amén. Que estoy así. Vive bajo la gracia. Amén. Pero es que entre más busco y más busco, siento que no encuentro nada. Hermano, vive bajo la gracia. Amén, aleluya. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, a ver, ponte de pie. Y di conmigo, el día de hoy, El día de hoy, yo voy a empezar a vivir bajo la gracia. bajo la gracia. Amén, sí. Que ya nadie te diga
que tú eres lo peor del mundo, tú puedes decir sí lo era, pero el día de hoy yo estoy bajo la gracia, Amén. bajo ese pacto de la sangre. Amén. Yo estoy bajo eso porque Dios me hizo libre, Amén. porque Dios me Aleluya. hizo salvo y porque Dios me limpió. Amén. Así es. ¿Qué te parece si el día de hoy tú y yo le damos gracias a Dios? Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en darle las gracias a Dios? Él hizo algo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a hacer. Tú no estarías dispuesto a dar la vida por alguien que no conoces. La diferencia entre tú y Dios es de que Dios sí nos conoce. Y aún conociéndote cómo ibas a ser, Él dijo, yo voy a vivir porque mi hijo, yo voy a morir por él, porque mi hijo debe de entender lo que es vivir bajo la gracia. Amén. Entonces, vamos a cantar una vez este canto. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, sublime gracia del Señor. Pero cántalo con el corazón, porque por Él vivimos, por Él somos y para Él somos. Amén. Entonces,